En esta sesión vamos a ver cómo podemos calcular la dispersión de tamaños en una muestra a partir del software Digital Micrograph. De tal manera que bueno, yo tengo aquí abiertos algunas imágenes en una carpeta. Particularmente estas muestras, pues bueno, son algunas muestras de alúmina porosa. Y bueno, lo que vamos a hacer es determinar el tamaño de estas partículas o más bien cómo podemos generar una herramienta para poder tener una dispersión de tamaño. De manera introductoria me gustaría mencionar, por ejemplo, de repente nosotros podemos observar en algunos reportes, en algunos artículos de investigación, por ejemplo este que tengo seleccionado de la revista Scientific Reports, que presenta algunas nanopartículas y bueno, los autores le dan un uso particular. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen SEM, tenemos la barra de escala que corresponde a 500 nanómetros y pues bueno, las nanopartículas se observan por debajo de los 100 nanómetros, que son estos puntos. En algunos casos es necesario, o más bien en la mayoría de los casos, es necesario tener una dispersión de tamaños que nos permita saber cuando sintetizamos estos materiales en dónde obtenemos la media aritmética y cómo se encuentra la desviación estándar, por ejemplo, ¿no? La forma de las nanopartículas y en sí, pues bueno, diferentes parámetros útiles para caracterizar o para definir las características de la síntesis y relacionarlos con los parámetros de la técnica que empleamos. En este caso, los autores presentan justamente una dispersión de tamaño en esta figura, en la figura 3. Sin embargo, ellos lo determinan mediante la técnica de Dynamic Light Scattering, la cual pues bueno es una técnica que nos puede arrojar la dispersión de tamaño de un conjunto de partículas en dispersión y esto pues bueno funciona bastante bien, es bastante aceptable y el número de muestras que tenemos es muchísimo mayor que el que pudiéramos tener en una imagen de microscopía electrónica de barrido, de microscopía electrónica de transmisión. Sin embargo, pues bueno, existen a veces la necesidad, ¿no?, de tener también el conteo mediante las imágenes de microscopía electrónica. De esta manera, pues bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros eh, tener la dispersión de tamaño, tener algunos datos extraídos justamente del análisis de las imágenes mediante microscopía electrónica de barrido de transmisión a través del software Digital Micrograph. Para esto, pues bueno, simplemente tomamos la imagen, arrastramos la imagen al software para abrirla. En este caso, voy a emplear esta imagen de aquí. Cuando ustedes van a un equipo de microscopía electrónica de barrido, bueno, les pueden dar la imagen sin la etiqueta, ¿verdad?, de la barra de escala y demás datos que trae la imagen, o con la etiqueta. En este caso, yo tengo ambas, tengo una sin la etiqueta y otra con la etiqueta. Les decía, ustedes también pueden solicitar las dos presentaciones de su imagen una vez que caractericen sus muestras en un microscopio, ¿verdad? Entonces, voy a tomar la imagen que no tiene la etiqueta y voy a abrirla en el software. Simplemente la arrastramos y ya se encuentra abierta. Posteriormente, lo que vamos a hacer para hacer un análisis de partículas, les digo, en este caso son poros, pero también podemos hacer el análisis en muestras en general, pues que se encuentren en una superficie que permite el contraste. Típicamente, este tipo de análisis lo podemos realizar de manera de muy buena forma en imágenes de microscopía electrónica de transmisión, debido a que necesitamos contraste entre las partículas que son de interés y el medio o el fondo que tiene la imagen. En este caso, por ser una imagen de microscopía electrónica de barrido, que les decía, esta muestra es una muestra porosa, estas estructuras obscuras pues son los poros y la parte blanca pues es el material.
Entonces este tipo de imágenes cuesta un poco más de trabajo el analizarlo por esta metodología. Sin embargo, por ejemplo, si quisiéramos medir o determinar el tamaño de poro por Dynamic Light Scattering, que es la técnica que mencionaba anteriormente, de esta muestra en particular que es porosa, pues básicamente no podríamos, ¿no?, hacerlo a través de esa técnica. Por lo cual les comentaba, ¿no?, que en ocasiones, pues bueno, necesitamos recurrir al análisis a través de softwares relacionados al procesamiento de imágenes. En ese sentido, pues bueno, ya que tenemos abierta la imagen, nosotros podemos aplicar diferentes tipos de filtros. Si nosotros vamos al menú de Process, podemos ir a los filtros no lineales y en general, por ejemplo, cuando ustedes tengan eh, imágenes, por ejemplo, en donde requieran un contraste con las partículas, en donde las partículas sean de un color negro y el fondo un poco más claro, les recomiendo usar el filtro de máximos, mientras que si es el caso contrario, pues podemos usar el filtro de mínimos. Entonces, por ejemplo, si colocamos el filtro de máximos, nosotros sale una pantalla emergente en donde nos dice, bueno, el tipo de operador, ¿no?, que queremos emplear y también el tamaño de la ventana. Aquellos que sepan algo de filtros digitales, pues bueno, sabemos que nosotros generamos una ventana de cierto número de píxeles y a partir de esto operamos de alguna forma y el resultado de esa operación le insertamos en medio del píxel. De tal manera que justamente esto es lo que nos dice, ¿no? Nos dice cuántos píxeles vamos a considerar y de qué tamaño de píxeles va a ser esa superficie. En este caso aquí tengo preseleccionado un área de 11 por 11 píxeles y de esta ventana, como es el filtro máximo, va a identificar el valor máximo y lo va a poner en el centro. Entonces, una vez que aplicamos el filtro, por ejemplo, le damos clic en OK y aquí tenemos el correspondiente a la aplicación, ¿no? Vean cómo se coloca esta parte de la imagen. Típicamente cuando nosotros hacemos esto en imágenes que se encuentran, digamos, correctamente contrastadas, e indico que correctamente contrastadas porque aquí podemos ver algunas manchas, por ejemplo, oscuras, que están propiamente en lo que sería el fondo de la imagen, entonces no se encuentran contrastadas de la forma en como quisiéramos idealmente. En ese sentido, pues bueno, este es el resultado, ¿no? Que se intensifica el fondo y gracias a que tenemos esas irregularidades en este tipo de imagen particular, pues no podemos tener correctamente el fondo marcado, ¿no? Que lo ideal sería, pues bueno, que toda la imagen sería lo más clara posible, lo más blanca posible. ¿Por qué? Porque una operación importante para, digamos, eliminar el ruido sería simplemente restarle a la imagen original la imagen que ya se encuentra filtrada. Para hacer eso podemos ir a la parte de Process y en la operación de hasta abajo que dice Simple Math, simplemente le damos clic y restamos, ¿no? Aquí podemos seleccionar la operación A-B y en la parte de abajo podemos indicarle quién es A. Aquí me aparece la opción de las figuras, aquí nada más tengo dos figuras, entonces la opción A sería la imagen B, que aquí tiene la etiqueta, ¿no?, B y el nombre. Mientras que en la imagen B seleccionamos aquí que nos permite elegir una imagen y esa sería esta imagen justamente, que es la imagen A. Aquí le podemos dar clic en OK y nos va a arrojar justamente la diferencia aritmética, ¿verdad? La operación correspondiente. Recordemos que las imágenes digitales particularmente pues son matrices, ¿verdad? Matrices de algunos valores que nos reflejan cierta intensidad, entonces podemos operarlas. Y bueno, es justamente lo que les decía, ¿no? Como en este caso la imagen que tenemos aquí, pues bueno, no tiene un fondo uniforme en ese sentido, pues se dificulta que como tal la parte de la operación matemática pues arroje un resultado positivo. Es decir, el producto, lo ideal, lo que esperaríamos es que esta nueva imagen, que es producto de la resta de la imagen original menos la imagen con la aplicación del filtro,
sea una en donde podamos ver las partículas de nuestro interés contrastadas con el fondo. Es decir, idealmente tendríamos como respuesta una imagen con puntos completamente oscuros, ¿verdad? De color negro, estas áreas rellenas de color negro, y el fondo, que es la parte del material que no me interesa, sería completamente blanco. Entonces tendría simplemente una imagen binaria, por así decirlo, ¿no? En donde tenga simplemente negro y blanco. En este caso no es el resultado que esperábamos. Entonces, cuando a ustedes les ocurra justamente esto, que a pesar de que apliquen un filtro de las características o de la manera en como lo hicimos anteriormente y no los lleve a una imagen que ustedes esperan, pues bueno, lo que pudieran hacer es probar diferentes filtros, ¿verdad? Se van otra vez aquí en la parte de la imagen original, en los filtros no lineales y prueban diferentes filtros para hacer la resta. Sin embargo, pues bueno, si ustedes tienen una imagen de esta naturaleza, yo les podría comentar que su filtrado no se va a aplicar adecuadamente y no van a obtener esa imagen, ¿no? Les digo particularmente en este caso es porque es una imagen de microscopía electrónica de barrido. ¿Qué se hace en ese caso? Pues bueno, se puede optar por usar la imagen original o la imagen en la cual ustedes vean que el contraste entre las partículas de interés, los poros de interés, ¿no? De lo que quieren extraer los datos, pues bueno, se distingue del fondo que ustedes tienen. En este caso, pues bueno, yo me voy a quedar justamente con esta imagen original. Entonces, para que continuemos con el análisis, una vez que evaluamos la parte de filtros o en su defecto filtramos adecuadamente, tenemos que ocupar una operación que le vamos a conocer como threshold. El thresholding es una operación necesaria para el análisis de las partículas de interés. Para que nosotros podamos activar dicha función, existen dos caminos. Uno de ellos es que nosotros nos vayamos a la parte del menú de análisis, en el submenú de Particles, y entonces aquí vamos a encontrar un menú que dice Start Threshold, que es lo que les comentaba, ¿no? Es la herramienta del thresholding. Entonces le podemos dar clic aquí en Start Threshold y lo que nos va a aparecer es una dispersión, un arreglo de intensidades que nosotros tenemos aquí. Lo ideal generalmente para este arreglo de intensidades es que el fondo aparezca en un pico muy grande cercano a la parte de cero, mientras que la parte que va más allá del cero, que va por ejemplo en la región de 200, 250, sea una que no se encuentre con mucha amplitud, que realmente se encuentre baja. Esos son los signos de una imagen que se encuentra bien filtrada y que se encuentra digamos, adecuada para que nosotros podamos implementar justamente el análisis de las partículas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esta configuración? Pues bueno, no importa, podemos intentar el realizar o el aplicar esta herramienta a la cuestión del análisis de estas partículas. Para analizarlo, pues bueno, tenemos que darle doble clic en esta ventana que apareció, que es el histograma de la imagen, y lo que vamos a hacer es marcar o definir cuál va a ser el área de interés y cuál va a ser el área que no me va a interesar. Para hacer eso simplemente damos doble clic, bueno, un clic, perdón, sobre esta parte del histograma, y si nosotros nos posicionamos en cualquiera de los puntos digamos de las líneas punteadas y colocamos el cursor, damos clic sostenido y separamos, se va a empezar a ampliar justamente este rectángulo. Y ustedes pueden observar en la imagen a la cual se encuentra relacionado el histograma que algunas áreas empiezan a tener un color verde, ¿no? Algunos píxeles verdes. ¿Qué significa esto? Estos píxeles verdes me están diciendo cuál es el área de interés que yo no estoy ignorando, ¿no? Entonces, generalmente les digo, el ruido se va a encontrar pegado a cero, de tal forma que yo les voy a sugerir
que siempre el rectángulo comienza en cero y ustedes van a empezar a aperturarlo de tal manera que ustedes aprecien visualmente cuándo es que se empieza ya a llenar el área que a ustedes les interesa representar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso les decía, esta imagen representa un material poroso, los poros están constituidos por estas figuras, o más bien estas áreas negras, que si yo expando un poco esta parte, pues ya se empieza a llenar, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues yo considero que esta parte ya estaría correcta para representar todas las porosidades. ¿Cómo funciona esta parte? Pues bueno, simplemente relaciona ciertas intensidades con ciertos valores de intensidad con la ubicación, ¿no?, que tenemos en la imagen. De tal manera que si alguno de estos valores de intensidad que estoy descartando, es decir, descarto esta parte y me estoy quedando con estos valores, si algunos de esos caen en el fondo, va a pensar el sistema que es una nanopartícula, una información de interés. Y pues bueno, les comentaba que eso metería ruido en justamente lo que yo estoy buscando, ¿no? Sin embargo, pues bueno, puede ser un factor que yo no pueda controlar en la imagen. Ahora, ya que termino de seleccionar el rango con el que me voy a quedar, pues me voy al menú de análisis, nuevamente regreso a la parte de partículas y aquí lo que voy a encontrar van a ser diversas operaciones, ¿no? En ocasiones, una vez que ya definimos la imagen, nosotros tenemos que darle aquí en Find Particles para que el software pueda identificar cuáles son las regiones que yo atribuí como si fueran partículas y colocarles alguna señalización, alguna etiqueta que justamente lo relaciona con el procesamiento o el análisis que voy a estar siguiendo. Em, Generalmente o en ocasiones nos llega a marcar un error. Por ejemplo, voy a ponerle Find Particles para ver qué es lo que me indica. Pero a veces quedan zonas muy dispersas de esta área y nos marca un error. Entonces voy a colocarle Find Particles. Por ejemplo, aquí marcó el error. Nos dice, bueno, que tenemos algunos índices inválidos, le ponemos OK. Esa parte, esta problemática que nos marca es debido a que los píxeles se encuentran muy separados o tenemos algunas áreas que no son cubiertas por el procesamiento de imágenes. ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Bueno, voy a hacer el procedimiento de nuevo y me voy a detener justamente en la parte de que me permita arreglar esta situación. Para ello, pues bueno, nuevamente voy a abrir la imagen como si estuviéramos empezando nuevamente, ¿verdad? Habíamos dicho que en esta parte, pues como no sirvió o no aplicó ningún filtro para mejorar, nos pasamos directo al threshold y de aquí pues seleccionamos simplemente las áreas que nos convengan, ¿verdad?, emplear. Por ejemplo, mencionábamos que a lo mejor esta situación pudiera ser adecuada, estas características, tal vez un poquito más, ¿no?, para unir esta partícula que aparece acá. Y ya que tenemos esto, nos vamos a la parte de análisis y en Particles. Cuando nos marca el error, significa que algunos bordes de la partícula no están realizados correctamente o lo puede distinguir, no permite distinguir al software esas secciones. Entonces yo les recomiendo que ocupen cuando pasa eso algunas de las funciones o operaciones que tienen las imágenes. Particularmente esta operación de erodación, me parece que se dice así en español, le podemos dar clic y lo que hace esta función es que si yo tengo una distribución de píxeles, en este caso estas áreas verdes, va a incrementar el borde. De la manera en cómo aplicábamos los filtros anteriormente, pues bueno, esta operación justamente incrementa el área y esto justamente lo que nos permite es la parte de confinar las zonas que tenemos o agrupar los píxeles que tenemos dispersos. También podemos aplicar la parte de dilatación, que es el incremento justamente de estas áreas. Y bueno, cualquiera de ellas nos va a permitir
digamos, el limpiar los píxeles que tenemos dispersos por aquí. Entonces les recomiendo que utilicemos esto, vamos a utilizarlo. Y entonces se ve, ¿no? Esta disminución de la que les hablaba, a lo mejor ligeramente, lo podemos notar en los bordes de las partículas. Entonces, esta operación la podemos usar múltiples veces. Con unas dos o tres garantizamos que se desaparezcan los píxeles que se encuentran aquí, lo cual constituía parte del error que teníamos generado. Y pues bueno, nosotros podemos observar que aquí hay, no, digamos, las partículas no estarían cubiertas al 100%, no hay problema por eso, porque después de aplicar ciertas operaciones, o más bien después de identificar las partículas, podemos regresarnos a corregir el área. Entonces vamos a dar clic en Análisis, Particles, y ahora sí, vamos a darle clic en Find Particles. Entonces aquí nos aparecen ya nada más dos índices inválidos. Entonces en ese sentido tenemos algunos puntos que siguen apareciendo por ahí en esta parte, ¿no? Pero ya no aparecen tantos como la vez pasada. Entonces vamos a realizar, a repetir esta parte. Y lo que vamos a hacer ahora pues es aplicar tres veces la operación que les mencionaba, ¿no? Entonces regresamos, vamos a realizar la parte de análisis, particle, ok, y aquí pues estoy repitiendo, ¿verdad? Lo que ya habíamos realizado. Entonces ya estoy en esta parte y aquí les comentaba, ¿no? Entonces vamos a ir aquí y vamos a realizar esta parte, la derodación. Después podemos nuevamente y bueno, y también podemos hacer una combinación, ¿no? Entre estas operaciones. Cuando ya realizamos esas operaciones, lo que nos permite es limpiar los puntos que tenemos, les decía, en el fondo. Y después, o sea, lo podemos hacer n veces, ¿no? Lo podemos poner aquí. Y después regresarnos a una parte de la combinación, ahora, perdón, usar dilatación. Cuando combinamos estas dos operaciones en la parte de procesamiento digital de imágenes, le conocemos como la operación de cerradura, ¿no? Que simplemente limpiamos, ¿no? Los píxeles que podíamos tener ahí en ruido. Entonces lo que estoy haciendo ahora es regresarme a cubrir las zonas, ¿verdad? Que aquí se están, eh, digamos que se ve que no cubren las áreas verdes. Y ahora pues vamos a ver si ya con esto nos permite encontrar las partículas. Y ahora sí, ¿no? Ya no nos manda ningún error. Esto es importante, en cuanto ya detecta justamente la parte de las partículas y no nos manda ningún error, cambian las partículas a color rojo y estas son, digamos, eh, redondeadas o son contornadas por una línea amarilla. Aquí no se distingue muy bien la línea amarilla, pero se tiene justamente ese contorno. Ahora ya tenemos identificadas las partículas. Esto quiere decir que el sistema ya nos está diciendo no tenemos píxeles sueltos. Todos los píxeles se encuentran aglomerados en determinada forma representando a las partículas que quiero analizar. Y ahora lo que haría pues sería terminar de dilatar, es decir, incrementar, ¿verdad? La parte de las partículas, del área de las partículas, para que correspondan al área que me interesa. Entonces le doy dilatar y vean, ¿no? Se va acercando un poco más al correspondiente de las áreas. Le doy nuevamente, se va acercando. Ok. Y ahí ya más o menos estarían cubiertas las áreas correspondientes que son de mi interés. En este sentido, pues bueno, ya que terminé esta parte, bueno, quisiera decirles que noten que tenemos diferentes operaciones, ¿verdad? Con la cual nosotros podemos operar justamente todos estos. Esta operación de fill holes también la tenemos que aplicar en el sentido de que si nos quedó alguna marca con algunos píxeles en el interior vacíos, esto me permite llenar esos píxeles y justamente tener el control completo, ¿no? Todas las manchas llenas de píxeles
porque la cantidad de píxeles dentro de los huecos, en este caso, o de las partículas, va a ser importante para el cálculo, la determinación justamente de las propiedades o de las medidas que queremos realizar. Ya que tenemos la identificación de partículas, ahora vamos a ir a la parte, nuevamente al análisis partículas, y para que yo pueda hacer pues justamente el estudio de mis partículas, los datos de las partículas, tengo que ocupar esta instrucción, esta opción que dice análisis de partículas. Sin embargo, esta es una instrucción que nos ejecuta automáticamente lo que hayamos programado en la sección de configurar, por lo que previo a darle clic aquí en análisis de partículas tenemos que ir al menú configurar. Cuando nos vamos al menú configurar nos aparece esta ventana emergente y aquí lo que tenemos que hacer es definir qué parámetro yo quiero calcular de estas partículas. Van a venir algunas, bueno, en mi caso yo ya he usado esta herramienta, entonces preseleccioné algunas. Las instrucciones que están preseleccionadas aparece un asterisco del lado izquierdo. Para borrarlos le apretamos aquí en la opción de None y ya se limpian todas las opciones. Les recomiendo que cada vez que lo utilicen pues le den clic en None y ya después puedan seleccionar cuál es el parámetro que ustedes quieran. De tal manera que si exploramos, por ejemplo, podemos observar todos estos parámetros que nos permiten, si le damos clic a qué queremos, o más bien a qué se refiere cada término, podemos darle clic y en la parte de abajo nos aparece la descripción justamente de cada parámetro. En el caso del parámetro length, pues nos da pues la longitud más larga de la partícula, ¿no? Por ejemplo, si le damos en breadth, la longitud más corta que encuentra la partícula. Entonces podemos, digamos, tener bastantes opciones, ¿verdad? Bastantes características. Y a partir de estos parámetros que nos dan de las partículas, nosotros podemos determinar, pues, la parte de diámetro promedio, la parte de la densidad de partículas que se encuentran en una determinada área. Entonces, bueno, en este caso voy a seleccionar la parte de breadth, la parte de length, el perímetro y el área correspondiente, ¿no? Bueno, el field area, eh, mejor me quedaría con el área de la partícula, ¿no? Que es esta, la primera opción, ¿no? Que es área de partícula. Para seleccionarlas, pues bueno, ya que le dan doble clic, ya que la seleccionaron les aparece el asterisco del lado izquierdo como se tenía antes de que apretara el None, que es como un restart, ¿verdad? Para esta parte. Y ya que definen que son estos los parámetros que quieren extraer de su figura, de su imagen en microscopía electrónica, pues simplemente le dan clic en OK. Y entonces le voy a dar clic en OK y vamos a ver qué es lo que a continuación sucede. Bueno, sí, como estábamos en el menú de configuración, el OK preestablece estos valores. Ahora no va a hacer nada, ¿verdad? El programa, ¿por qué? Porque como les había comentado, tenemos que ir a la parte de menú y ahora sí el darle aquí el Analyze Particles. Cuando le doy clic aquí, va a correr los parámetros que configuré previamente, que son los 4 parámetros o la extracción de los 4 datos de los cuales hablaba anteriormente. Entonces ahora sí le doy clic en Analyze Particles y vean lo que me permite obtener, que son justamente el área que tiene cada partícula, el perímetro, la longitud y bueno, la length era la longitud máxima y breadth la longitud mínima. Con estas dos longitudes yo podría ver, por ejemplo, si corresponde a una partícula circular, a un poro circular, qué tan circular es la partícula. Bueno, me permitiría caracterizar muchas cuestiones. Estas unidades se encuentran en el número de píxeles que tiene la imagen. En este caso, eh, podemos observar que cada uno de los poros se encuentra numerado y de esta manera aquí se encuentra la numeración de cada poro. Yo puedo saber los parámetros del poro, por ejemplo, que tengo aquí, que es el 132. Simplemente me voy aquí en esta parte
busco el número 132, por ejemplo sería este, y saber justamente qué parámetro de área tiene, el perímetro y demás valores que me sean útiles. Estos valores los puedo llevar a una gráfica de Excel y a partir de ello construir mis tamaños de dispersión. Ahora, ¿cómo puedo yo relacionar esto con las longitudes que tengan mis estructuras? Pues bueno, les comentaba que generalmente nos dan dos imágenes, una con una etiqueta de barra de escala y otra sin etiqueta de barra de escala. Entonces simplemente tendría que auxiliarme de la etiqueta que tiene la barra de escala, que sería esta de aquí, ¿verdad? Estas imágenes, la C y la F son idénticas, simplemente que la F tiene la barra de escala. Entonces, a partir de esta barra de escala, lo único que tengo que hacer es contar los píxeles que tengo aquí en esta barra de escala y sería una regla de proporción. Tantos píxeles equivalen a una micra, como los píxeles que tengo aquí equivalen a la distancia correspondiente que yo tengo. Para determinar el valor de los píxeles que tengo aquí, pues simplemente me voy a las propiedades de la imagen o simplemente también puedo usar esta herramienta, ¿verdad? Nosotros podemos marcar de aquí un tamaño, por ejemplo, de un extremo a otro extremo y ver aquí los cortes. Aquí tenemos los cortes que se generan. Recuerden que este instrumento, este icono, nos permite ver la diferencia de intensidades, de tal manera que aquí, por ejemplo, si yo alargo un poco más esta barra, de esta manera, estaría observando del punto A al punto B, o bueno, de esta barra, estaría observando el orden de las frecuencias que tengo en mi imagen. Y por frecuencias es la diferencia de intensidades. De tal manera que en 0 está en negro, después negro, negro, y cambia a la máxima intensidad, que es la blanca, que es de 250, como se ve aquí, ¿no? Y después baja, ¿no? Entonces, esta es la longitud de mi barra de escala en píxeles. Yo puedo contar la longitud, ¿verdad? Si tengo los límites justamente en esta parte. Y a partir de esto, pues bueno, cuento los píxeles que tengo acá. Y ese número de píxeles va a ser el equivalente a un micrómetro. De tal forma que simplemente aplico una regla de proporción y ya puedo atribuir pues justamente estos parámetros, ¿no? a las características de mi muestra. Y a partir de ello, pues bueno, determinar la dispersión de tamaños que yo tengo, por ejemplo, tamaño promedio, desviación estándar, tomando en cuenta pues que ya tengo los parámetros atribuidos a cada uno de estos poros y que bueno, en general para esta imagen que pudiéramos decir que es relativamente pequeña, ¿no? Porque aquí tendríamos una barra de escala correspondiente a una micra, significa que esta área sería aproximadamente como de 7 micras por 7 micras, ¿no? Es un área realmente pequeña. En esa área estaría evaluando la cantidad de 284 poros, ¿no? 284 poros que tengo ahí. Eh, entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos realizar el procesamiento de imágenes. Para que ustedes puedan reproducir estos resultados, en la descripción de la imagen les voy a colocar esta, eh, esta imagen, ¿verdad? Estas dos imágenes originales pues bueno, en la liga de descarga que ahí tienen. Estas imágenes ya están publicadas en un artículo, particularmente esta imagen. También les dejo el link por si quieren leer el artículo en el cual se publicó.